Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente al canal de Acción Mágica TV. El día de hoy nos volveremos a encontrar. Esta vez estar con nosotros el abogado de la Universidad de Carabobo, quien además es magíster en Derecho Constitucional de la Universidad de Carabobo, candidato a experto en Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de Madrid, profesor de Derecho Constitucional, abogado defensor de presos políticos, abogado de la Red Universitaria por la Defensa de los Derechos Humanos y miembro de la Junta Directiva de la Organización Consorcio Desarrollo y Justicia. Él es el profesor Kelvin Zambrano, con quien estaremos hoy para conversar de cómo pueden verse afectados los derechos fundamentales en medio de la cuarentena. Bienvenido, profesor, de parte de toda la familia de Acción Mágica. Vale, Para gracias por la iniciar, invitación. para iniciar, pues quería que nos comentara un poco acerca de qué son los derechos humanos. Sí, claro. En principio, agradecer este espacio para poder reflexionar, a conversar y dar a conocer la dimensión filosófica, jurídica de los derechos humanos, una institución tan importante que nos permite defendernos y afirmar nuestra dignidad humana frente a las instituciones del Estado. Los derechos humanos son un atributo que tenemos por nuestra condición humana. Es decir, desde el momento en que nosotros nacemos, somos acreedores de derechos humanos. Es una marca de nacimiento. Desde el día que somos concebidos como individuos de la especie humana, desde ese mismo momento podemos detentar derechos humanos. Los derechos humanos, en consecuencia, pues, son inherentes a la condición humana. Y esto implica que no pueden ser desconocidos por ninguna autoridad, ni incluso por la sociedad. El Estado está en la obligación de garantizarlo y respetarlo, y las instituciones del Estado, al igual, tienen que implementar mecanismos para poder garantizar su ejercicio en el transcurso del tiempo. Pero lo más importante entonces de los derechos humanos es que se convierte en un límite del poder público. Gracias a los derechos humanos, las instituciones del poder tienen un límite en su actuación, y ese límite se va a ver trastocado cuando vaya, pues, a afectar uno de estos derechos que en el transcurso del tiempo van a ir agrandando nuestra posibilidad de ejercer nuestros derechos y desarrollarnos como individuos de la especie humana. O sea, garantiza nuestra personalidad, garantiza nuestra libertad y se convierte en camisa de fuerza del poder. Disculpa, no. Ya va. Ajá. Se puede entonces decir que durante estos tiempos de cuarentena aún pueden violentarse los derechos humanos. Sí, claro, en especial porque recuerden que estamos en una situación en la que los ejecutivos, el poder ejecutivo de las distintas partes del mundo, se ve rebustecido por la declaración de estados de alarma. Los estados de alarma son una especie de estados de excepción que buscan robustecer las funciones del poder ejecutivo. Cuando esto sucede, el Poder Ejecutivo va a ejercer funciones extraordinarias, funciones que no están designadas por la Constitución frente a situaciones ordinarias. Estas instituciones del derecho constitucional buscan resolver situaciones extraordinarias de índole económico, social, político o natural, que afecten la seguridad de las instituciones y la seguridad de los ciudadanos. Y los derechos humanos se van a convertir entonces en un mecanismo para evitar que en medio de esas facultades que le son asignadas al Poder Ejecutivo, pueda el Poder Ejecutivo extralimitarse, porque recuerden que esta institución, entre sus características está que va a restringir ciertos derechos constitucionales, y esos derechos constitucionales deben estar bien claros en ese decreto. O sea, es decir, cuál va a ser el derecho que se va a restringir y de qué forma se va a restringir. Debe motivar las razones por las cuales se restringe ese derecho. De lo contrario, estaríamos frente a una situación
más semejante a la de un sistema autoritario. O sea, entonces es importante que comprendamos que frente a esta institución los derechos humanos tienen más vigencia porque se convierte en un límite. De hecho, en el caso de nuestra Constitución y de otros textos constitucionales, es bien claro que en situaciones excepcionales hay derechos que no son susceptibles de restricción. Entre ellos, por supuesto, el derecho a la vida, sin duda alguna, entre ellos la prohibición de las comunicaciones y de la tortura, el derecho al debido proceso y el derecho a la información, que en estos contextos particulares adquiere una significación importante, porque estamos todos recluidos en nuestras casas y esto implica que el derecho a la información debe ser garantizado con mayor profundidad que una situación de normalidad, previendo entonces que las comunicaciones se puedan garantizar, que podamos tener acceso a la información por distintos medios, porque si no se estaría afectando entonces este derecho que en este momento adquiere un valor importantísimo. Entonces, hablando de ya un poco más acerca de los derechos humanos, ya acá en Venezuela, del país en donde estamos, eh, ¿se han visto afectados los derechos humanos en medio de esta cuarentena? Sí, sin duda. Antes creo que es importante recordar que ya los derechos humanos se venían violando de manera sistemática. Es una práctica de este sistema gubernamental la violación de los derechos humanos. Y con esta situación se agrava, se profundiza muchísimo más la violación de derechos humanos por dos motivos principales. Primero, antes de esta situación, teníamos un sistema de gobierno en el cual las personas que hoy en día detentan el poder en Venezuela, su legalidad está entredicha, precisamente porque no se cumplieron una serie de requisitos para poder acceder al poder, de requisitos desde el punto de vista constitucional y desde el punto de vista democrático. Entonces ya esto supone que esas instancias del poder van a agravar la situación en la que vivimos y van a afectar los derechos humanos hasta generar situaciones de violaciones, porque como lo dicen muchos autores, entre ellos el profesor Pedro Niken, en varios de sus textos, para garantizar los derechos humanos se requieren unas precondiciones. Esas precondiciones son la existencia de un Estado de Derecho, la existencia de un sistema democrático. No es posible que se gozar de los derechos humanos en sociedades donde no existe un Estado de Derecho, donde no existe un sistema democrático. Entonces, ya esta situación previa en efecto, al ingresar a este problema que agobia al mundo, donde hay un robustecimiento de esas facultades, vamos a ver una profundización en las violaciones de los derechos humanos. En especial porque recuerden ustedes que los sistemas autoritarios tienen una práctica común, que es adaptar su actuación a a la legalidad o crear una legalidad aparente para poder justificar sus actos. Era lo que llamaba Hannah Arendt la manipulación de la legalidad, que era utilizar el derecho, emplear el derecho para crear apariencias de que se respeta, pero en efecto lo que buscan es adecuar su actuación, que es contraria a los principios de la dignidad humana, contraria al Estado de Derecho y contraria a los principios democráticos, lo justifican en situaciones y lo justifican en acciones que ellos crean, ¿no? Por ejemplo, vemos cómo los cuerpos de seguridad del Estado, me llegan denuncias a diario que utilizan la excusa de que, bueno, que estamos en una situación en la que los ciudadanos tienen que estar en su casa, que se tiene que respetar la situación de reclusión en las casas y bueno, utilizan estos argumentos, argumentos vagos, argumentos que de verdad no tienen validez desde ningún punto de vista, sino una validez desde el razonamiento del autoritarismo para violar derechos humanos,
como por ejemplo el hecho de que se lleven a personas privadas de libertad en cumplimiento de las reglas del debido proceso, recordando que este es un derecho constitucionalizado en el artículo 49. Una persona no puede ser privada de su libertad sin que existan fundamentos, es decir, la única forma que una persona pueda ser privada de libertad es porque son sorprendidos frente, porque existe una orden judicial motivada para que pueda ser privada de libertad. Hemos visto cómo en estos ya casi 40 días, 45 días, cómo los cuerpos de seguridad se han llevado a personas privadas de libertad sin que tengan una orden judicial, sin que sean sorprendidas infraganti, pero además de eso, los presentan ante los tribunales y los tribunales, en vez de decretar una libertad inmediata porque están frente a una detención arbitraria, precisamente porque no se cumple con los prerequisitos constitucionales y los tratados internacionales, como por ejemplo lo que ha dicho el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias, cuando estamos frente a una detención arbitraria, los tribunales lo que hacen es ratificar esa medida privativa, pues lo que hace es, en este caso es fortalecer esa tendencia de los cuerpos de seguridad para que los cuerpos de seguridad sigan actuando libremente y arbitrariamente. También vemos cómo se ha violado el derecho a la manifestación, y esto es algo muy importante. Lo ha dicho, está establecido tanto en el Pacto Internacional de Derechos Humanos en su artículo 4 como en la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 27, que no se justifica que en situaciones excepcionales se violen derechos humanos, entre ellos los derechos políticos. No pueden ser vulnerados, tampoco son susceptibles de restricción. Y eso es ratificado por la Constitución, por estos pactos y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en varias sentencias ha establecido cuáles son los derechos que no son susceptibles de restricción en situaciones excepcionales como las que vivimos. Profesor, ¿y cómo en medio de esta pandemia, qué se puede hacer ante estas violaciones? ¿A qué organismos se pueden acudir para denunciar pues estos hechos que han venido sucediendo durante estos 45 días que llevamos durante esta cuarentena, entendiendo que estamos ante un gobierno de facto que ha venido imponiendo desde hace mucho tiempo y rompiendo y violando los derechos humanos? ¿Qué se puede hacer en este caso? En este caso es muy difícil quizás salir a visibilizar esto en las calles, como quizás se ha hecho en algunas otras oportunidades. ¿Cómo puede hoy la población venezolana seguir, que sigue viviendo estas violaciones de derechos humanos, visibilizar estas violaciones que diariamente sigue viviendo por este sistema de gobierno y el Estado que actualmente es quien tiene el poder, ¿no? Sí, bueno, no es fácil poder visibilizar la situación de violaciones de derechos humanos frente a una estructura de poder, como muy bien lo ha reseñado, que es una estructura de poder de facto. Eh, Eso complica muchísimo la situación, pero existen mecanismos para que nosotros podamos dejar constancia de las violaciones a las cuales hemos sido sometidos. Porque en lo que pasa esta situación, en lo que retorne el Estado de Derecho en Venezuela, en lo que recuperemos la democracia, se debe sancionar a los responsables que han cometido actos violatorios de derechos humanos. Recuerden ustedes que los derechos humanos no prescriben, esa es una de las características más importantes sobre las cuales reposan los derechos humanos. Además de ser inherentes, es que no prescriben. Quienes cometen esos actos contra los derechos humanos van a ser sancionados. Y por eso es importante la denuncia. Es importante que podamos ejercer los organismos que la Constitución ha dispuesto para poder denunciar violaciones de derechos humanos. Existen 3 sistemas de protección. Los sistemas de protección son organismos creados por pactos, por leyes, por dispositivos jurídicos que tienen como propósito garantizar el ejercicio de nuestros derechos humanos. ¿Cuáles son esos 3 sistemas? Está el sistema interno de protección de derechos humanos. Cada país debe tener un sistema interno de protección de derechos humanos.
ese sistema de protección de derechos humanos se sostiene sobre los órganos que han creado la Constitución, los órganos creados constitucionalmente para la protección de esos derechos humanos. Está la Defensoría del Pueblo, está la Fiscalía General de la República, que en estos momentos tienen fiscales y defensores de guardia. Yo he presentado denuncias ante estas instancias. Esta sería la primera instancia para después acudir a los sistemas de protección internacional, porque uno de los requisitos que establecen los organismos internacionales es el agotamiento de la vía interna. Entonces, ¿cómo debemos hacer esa denuncia? Esa denuncia se puede hacer de manera verbal, de manera telefónica, de manera escrita, preferiblemente y siempre es lo que recomiendo que se haga esta denuncia de manera escrita para poder tener respaldo de que esa denuncia se efectuó y hacerle seguimiento. Esta denuncia es una denuncia muy simple, no requiere de mayor formalismo ni asistencia de un abogado, pero sería bueno siempre estar asistido por un abogado para que él le pueda hacer seguimiento y que pueda decirle a las personas que está asistiendo cuál sería el recorrido que debe hacer. La denuncia debe tener tres características indispensables. La primera, la identificación de la parte que está denunciando. En segundo lugar, identificar en la medida de las posibilidades el funcionario del Estado o la institución del Estado que cometió un acto violatorio de derechos humanos, recordando siempre que el concepto de violación de derechos humanos está reducido al hecho de que es el Estado, el único órgano o los funcionarios en el ejercicio de las funciones del Estado quienes pueden violar de derechos humanos. No podemos hablar de violaciones de derechos humanos cuando una persona comete un acto en contra de nosotros que afecta de una u otra forma nuestra condición humana. Esto es un delito común y no una violación de derechos humanos. Dicho esto, el segundo requisito es ubicar en la Constitución y en las leyes dónde está consagrado ese derecho humano. Es decir, el derecho humano que fue violado. Por ejemplo, si estamos frente a una situación en la que unas personas salen a manifestar o a través de las redes sociales organizan una manifestación y esas personas son privadas de su libertad, deben pues plasmar el artículo o sea, en el que está consagrado ese derecho humano. Sin embargo, esto no es un requisito indispensable. Ya con el simple hecho de narrar los hechos, cómo fueron los hechos, ya el funcionario debe reconducir esa denuncia. Y en tercer lugar, pues debe hacer un resumen claro, preciso y sucinto de los hechos, cómo sucedieron, dónde sucedieron, y presentar esta denuncia pues a la Defensoría del Pueblo o a la Dirección de Derechos Fundamentales de la Fiscalía General de la República. Si no existe la dirección, porque muchas veces hasta los mismos abogados tratamos de ir a la dirección y nos colocan trabas, lo preferible es que, bueno, asistan a las oficinas de atención a la víctima. Todo órgano de fiscalía tiene una oficina de atención a la víctima y ahí presentan su denuncia y la oficina de atención de la víctima pues lo va a remitir a la dirección de la fiscalía que va a conocer del caso. Ese sería el primer caso para poder ejercer y demostrar que se agotó la vía interna. El segundo es el sistema de protección interamericano. Este está constituido, reposa por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Son organismos que forman parte de la Organización de Estados Americanos y que tienen como propósito promover y respetar y obligar a que los estados respeten los derechos humanos, fundamentalmente de los dispositivos que forman parte del sistema de protección interamericano de derechos humanos, como son la Convención Americana de Derechos Humanos y los distintos pactos que hay en esta materia. Este es muy fácil porque ustedes ingresan a la página de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en la página podrán ubicar una parte que se llama sistema de peticiones. En ese sistema ingresan las personas sin asistencia de un abogado, tienen que registrarse con un usuario, con una clave y llenar el formulario que aparece en la página. Le hacen varias preguntas, bueno, en efecto que se identifiquen las partes, que identifiquen
a las personas que cometieron esos actos que son violatorios de los derechos humanos, a las autoridades responsables, y también una narración de los hechos. Además de eso, le pide que indique cuál fue el derecho humano violado y que lo ubique en la Convención Americana sobre Derechos Humanos o en la Declaración Americana sobre Derechos Humanos, o alguno de los dispositivos que existen en materia de protección interamericana. Todo esto está en la página. Ustedes pueden descargar desde la misma página la convención, los distintos pactos, y ahí ubican, leen. Y ahí ubican dónde está el pacto, dónde está el artículo que hace mención al derecho humano que fue violado, y pues presentan su denuncia. Eh, la otra, el otro mecanismo que tenemos es el mecanismo de protección internacional, universal de derechos humanos. Es el que forma parte de la Organización de Naciones Unidas. Ahí existen 9 pactos. Esos 9 pactos son creados, perdón, existen 9 comités. Esos 9 comités son creados por 9 pactos. Cada comité tiene como propósito vigilar que se respete el pacto que los creó. Por ejemplo, está el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que ese pacto es el que crea el Comité de Derechos Humanos, y el Comité de Derechos Humanos es quien debe vigilar que se respete ese pacto por parte de los estados partes. El término estado parte significa que son los estados que han suscrito y ratificado ese pacto internacional. De la misma forma como en el sistema interamericano, ustedes redactan su escrito, identificando las partes, a la víctima, al agresor, narran los hechos, ubican cuál es el derecho que fue violado, que está en el pacto, y eso lo envían por correo electrónico. En la misma página de la Organización de Naciones Unidas, ustedes buscan dónde está la parte de los comités. Son 9 comités. Está el Comité de Derechos Humanos, está el Comité contra los Tratos Crueles, Degradantes e Inhumanos, está el Comité de Derechos Humanos de la Mujer, el Comité de Derechos Humanos del Niño, Niña o del Adolescente, y así sucesivamente. Cada comité se dedica, pues como lo había comentado, a garantizar, a que se respete ese pacto, observa que se respete ese pacto. Está, por ejemplo, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es muy importante en estos momentos, porque este comité, que fue creado por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Culturales, Derechos Económicos y Culturales, a, a, a través de su proceso de observación, ellos, además de vigilar que se respete ese pacto, también interpretan, analizan, fijan posturas sobre derechos particulares, y este comité ha declarado que, por ejemplo, el derecho humano al agua y al saneamiento tiene características de derechos humanos. Es el comité que ha conceptualizado que es el derecho humano a la alimentación, y en este caso particular en el que vivimos hoy en día, con el derecho humano al agua y al saneamiento es violado flagrantemente, al igual que el derecho a la alimentación. Creo que hay muchísima documentación sobre este tema, y sería importante que los ciudadanos podamos hacer uso de estos organismos para poder hacer valer nuestros derechos, pero además hacerle seguimiento para que cuando retorne el Estado de Derecho, pues podamos continuar en este proceso y que los responsables sean sancionados. Dentro de toda, pues toda la situación que si bien hemos nombrado y ha venido pues aclarando durante este espacio, ¿qué papel juega hoy los defensores de derechos humanos acá en Venezuela? Sí, bueno, además de los defensores de derechos humanos, la ciudadanía en general. Yo en mis clases y cuando tengo la oportunidad de participar en estos foros, siempre hago mención de la importancia que tiene la ciudadanía
en estos procesos. Eh, y para eso creo que es importante evaluar la historia. Muchas personas dicen, pues bueno, de nada sirve que denunciemos, de nada sirve que manifestemos, si no vamos a lograr obtener un resultado inmediato. No es fácil, la lucha y la defensa por los derechos humanos es una lucha de constancia, de dedicación, y que requiere de mucha fortaleza espiritual para poder continuar en este proceso. Basta con observar todo lo que padecieron los ciudadanos que ejercieron la defensa de los derechos civiles y políticos en Estados Unidos, desde Rosa Parks, quien un día se atrevió a sentarse en un puesto que no era para las personas negras, sino para las personas blancas, y desde ese momento se inició la lucha por la defensa de los derechos civiles y políticos de las personas negras en Estados Unidos. Y transcurrieron casi 20 años de lucha para que pudiesen ser reconocidos sus derechos, incluso después de tantos años haber reconocido sus derechos, no es sino hasta hace unos pocos años que lograron tener el primer presidente negro de los Estados Unidos. De manera que la conquista, la lucha por la defensa de los derechos humanos no es fácil. Lo mismo sucedió con el movimiento de mujeres en Inglaterra, el movimiento de mujeres que defendían el hecho de que se les reconociera derechos políticos para poder participar, para poder ejercer el derecho al voto, su reconocimiento como ciudadana. Y bueno, también transcurrieron muchísimos años para que pudiese reconocerse eso. Y lo mismo sucede aquí en Venezuela. A mí siempre me gusta colocar como ejemplo lo que ha sucedido en nuestro país para poder lograr el reconocimiento de derechos. Toda la lucha que desde 1928 este, emprendieron quienes más tarde logran conquistar la democracia en Venezuela. Imagínense, de 1928 y no es sino hasta 1961 en que se logra instaurar un gobierno democrático en Venezuela. Fueron muchos años, que fueron años difíciles, pero que al final logramos que se reconozcan derechos importantes para el desarrollo de la sociedad. Yo creo que hoy en día, más que los defensores de derechos humanos, es la importancia que tiene la ciudadanía. Y la ciudadanía debe entender que uno de los mecanismos que utilizan los gobiernos autoritarios es el agotamiento psicológico. Ellos manipulan a la sociedad a través del ejercicio del terror, del ejercicio del miedo. Esos son dos instrumentos indispensables de los gobiernos autoritarios. Es el uso del mal como herramienta política para el control social, para el control político. Y frente a eso tenemos que superarlos. Hay que buscar mecanismos que nos permitan enfrentar y evitar que estas herramientas se conviertan en herramientas para que los ciudadanos no podamos ejercer nuestros derechos políticos. Porque precisamente lo que ellos buscan es que el ciudadano abandone sus derechos, que no participe en la defensa de los derechos, que no ejerza su derecho a defender frente a la actuación del Estado. Entonces yo creo que no solamente son los defensores, son los ciudadanos quienes tenemos esa gran responsabilidad de poder mantenernos firmes ante esta situación. No es fácil, pero hay que buscar formas, y para eso es importante la organización. Es muy importante que los ciudadanos estemos organizados, y para poder organizarnos es importante que podamos interactuar desde nuestros espacios comunitarios, organizando actividades de reflexión, por ejemplo, que se conozcan los derechos humanos, qué son los derechos humanos, la importancia que tienen los derechos humanos. Es importante que el ciudadano, sobre todo en la actualidad, esté informado de los contenidos de los derechos, el alcance y la dimensión de esos derechos para que sepa cómo defender esos derechos. Un ciudadano informado, un ciudadano que tenga la capacidad de comprender medianamente el sistema institucional y la importancia de los derechos humanos, va a ser un eslabón en defensa de la democracia, del Estado de Derecho y de los derechos humanos. De manera que depende de los ciudadanos la defensa de estos derechos. O sea, por eso es que no podemos dejar de denunciar, no podemos dejar de manifestar nuestro malestar ante la situación, porque si no, el Estado continuará profundizando
su violación de derechos humanos y le será fácil dominar y controlar a la ciudadanía. Es importante recalcar lo que mencionó acerca de la importancia que tiene la ciudadanía y de que conozcan pues, sus derechos fundamentales y que puedan a través del conocimiento pues, ejercer esa presión necesaria que se necesita en estos momentos donde diariamente se ven violentados derechos a la alimentación, derechos a los servicios básicos, el derecho a la educación, derechos fundamentales que desde que todos como ciudadanos del mundo, como ciudadanos eh, del Estado venezolano, pues tenemos y que desde hace años, desde que llegó el régimen, este régimen que hoy tiene el poder de facto en el país, pues se han venido violentando progresivamente. ¿Qué organizaciones hoy en día pueden estar pues detrás de quizás alguna formación de ciudadanos, de estudiantes o de personas que estén interesadas en todo lo que está referente a los derechos humanos? Porque si bien hablamos de que tienen que estar documentados y tienen que saber acerca de qué son, pero ¿quiénes podrían ser esos facilitadores para que las personas cada día estén un poco más informadas y sean los ciudadanos quienes ejerzan esa incidencia pública para finalmente lograr visibilizar y lograr esos objetivos que, como bien planteabas hace poco, son los que se necesitan, que tienen que irse consiguiendo, no son fáciles, pero que a medida del tiempo pues se han visto que se han logrado cambios importantes en el mundo. Sí, son muchísimas las organizaciones de derechos humanos que a diario tienen en sus plataformas, claro, en este momento en sus plataformas, pero en situaciones de normalidad, siempre están recorriendo los distintos estados del país y tienen muchísimas actividades de formación, de interacción, y facilitan al ciudadano cómo poder defenderse frente a las actuaciones arbitrarias del Estado. Bueno, yo estoy involucrado en varias, formo parte de la Red Universitaria por la Defensa de los Derechos Humanos, la pueden buscar en internet, Red Uni, que es una organización que se dedica a la defensa de los derechos humanos. De hecho, tenemos un diplomado virtual en derechos humanos, hace poco terminamos un curso también en materia de derechos humanos. Aparte de Red Uni, están los centros de derechos humanos de las universidades. Eh, yo fui invitado ahorita en los próximos días a ser profesor en un diplomado de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes. Está el Centro de Derechos Humanos para la Paz de la Universidad Central de Venezuela. Varias ONG, por ejemplo, en el caso de Espacio Público, por ejemplo, que es una organización que se ha dedicado a visibilizar y a promover la defensa y el estudio de los derechos humanos, especialmente el derecho humano a la libertad de expresión y a la información. Tienen, bueno, en mis redes sociales pueden ubicarme como Kelvin y Piso Zambrano en Instagram, que es la red social que uso. Yo siempre estoy colocando información de los distintos centros de derechos humanos, ONG, que presentan formación. De hecho, yo ahorita estoy preparando un curso virtual para ciudadanos, para que, bueno, los ciudadanos puedan conocer cuáles son sus derechos y de qué forma defenderse. Ese curso lo estoy haciendo pues desde mis redes sociales. Voy a invitar a otros profesores que van a formar parte de él. La idea es precisamente que los ciudadanos vayan conociendo, además de las instituciones, los distintos defensores de derechos humanos. Bueno, está la Coalición por la Defensa de los Derechos Humanos y la Democracia, que es una organización reciente que se ha dedicado a la defensa de los derechos humanos de los presos políticos, pero también de los ciudadanos. Son muchísimas las organizaciones. En las redes, creo que con esta que les he podido proporcionar, pueden ubicarlos, pueden ver en su contenido diario lo que promocionan y además que nos promocionamos entre sí para poder masificar esa información. Bueno, chévere, muchísimas gracias. Creo que la entrevista el día de hoy, la conversación que pudimos tener con usted,
muy amplia, pudo hablarnos desde los derechos humanos y cómo son ejercidos diariamente por un ciudadano común, cómo desde el inicio todos los ciudadanos pues tenemos este derecho. Nos habló acerca de cuáles podrían ser los pasos para, mediante se ejecute alguna violación de los derechos humanos acá en Venezuela, cuáles son los pasos a hacer, el agotamiento de todos los medios acá en Venezuela, para luego pues, poder acudir a las organizaciones internacionales en donde esté suscrito el país, en donde el país parte, el Estado parte, en donde estén, por lo menos Venezuela esté suscrito, y bueno, cómo el ciudadano tiene el compromiso y esa necesidad de seguirse formando, de saber qué es esto, porque al menos en una situación como la que vive Venezuela día a día, hoy en día, creo que hoy en cuarentena pues se agudizan muchísimo más las violaciones de los derechos humanos, y creo que entre los ciudadanos y las organizaciones que hoy en día, que hace rato acabas de mencionar, pues creo que deben seguir visibilizando pues estas reiteradas violaciones de derechos humanos que diariamente se siguen dando en el país, ¿no? Las que ibas comentando, pues de verdad creo que fue un espacio bastante ameno, un espacio que va a servir de mucho para todas las personas que puedan visibilizar este contenido que hemos preparado para ustedes. Desde la familia de Acción Mágica estamos muy agradecidos, profe. Creo que el día de hoy sacamos muchísima información muy valiosa. Vale, gracias a ustedes. Estoy abierto a otras invitaciones. Hay que reforzar estos espacios, sobre todo ahorita en los que la distancia social no nos permite poder interactuar en el espacio público tradicional. Está el espacio de las redes, que es un espacio que creo que debe ser utilizado también con un propósito para el ejercicio de nuestros derechos políticos y de nuestras libertades. Muchas gracias y bueno, dispuesto a otras actividades que puedan ustedes a organizar. Agradecido, profe. Bueno, este fue nuestro segundo capítulo en nuestro nuevo canal Acción Mágica TV. Nos estaremos encontrando próximamente para seguir conversando de los temas que hoy para los venezolanos y para todos ciudadanos del mundo son muy importantes tener en cuenta. Nos vemos en una próxima oportunidad.